Hola a todos, por aquí les habla el profesor Nelson García Román y como de costumbre les doy la bienvenida a mi canal Mieles Matemáticas. Hoy en este video estaremos hablando sobre otro tipo de ecuación diferencial ordinaria de primer orden. En este caso vamos a tratar las ecuaciones diferenciales no exactas. O sea, en el video anterior a este habíamos visto un tipo de ecuaciones diferenciales que serían las ecuaciones diferenciales exactas. En este caso ellas tenían que cumplir una condición necesaria para que fueran exactas y así desarrollamos el método de resolución para las mismas. Ahora, si no has visto ese video aún, te sugiero que vayas primero a ver ese para que puedas entender lo que vamos a desarrollar acá. Así que vamos a ver ahora en la siguiente parte de este video cómo desarrollar en este caso, ¿qué necesitamos para resolver las ecuaciones exactas? O sea, fíjense, que al no ser no exacta, no cumplen la condición necesaria para que sea exacta. Pero existe un factor o una función que cuando se multiplica por la ecuación diferencial, la misma se reduce a exacta, entonces podemos aplicar ese método para resolverla. Así que sin más, pasemos ya a ver esta parte del desarrollo de este tipo de ecuaciones. Como pueden observar en pizarra, es importante tener la ecuación diferencial de esta forma. Ahora bien, como les dije, cuando es no exacta, ¿cuál era la condición necesaria para que fuera exacta? Fuera que la derivada parcial de m con respecto a y sea igual a la derivada de n con respecto a x. Ahora supongamos, ¿no?, que eso no se cumple en este caso, o sea, no se cumple. Como no se cumple la condición necesaria y supongamos que tampoco la ecuación diferencial puede ser resuelta por variables separables, entonces lo que significa que supongamos que sea no exacta, o sea, no cumple la condición necesaria para que sea exacta, por lo tanto, en este caso es no exacta. Ahora, ¿cómo pudiéramos reducir, ¿no?, la ecuación diferencial a exacta? Ahora bien, cuando yo estaba trabajando como profesor en la CUJA, en la Universidad Tecnológica de La Habana, en el plan de estudio, en el caso de Matemática 3, que era series y ecuaciones diferenciales, en este caso, en las no exactas, ya nosotros le dábamos a los estudiantes el factor integrante. O sea, que ya, ¿qué significa ese factor integrante? Ese factor integrante es una función que al multiplicarla por la ecuación diferencial, la misma se reduce a exacta, y entonces podemos resolverla por ese método. Ahora en este caso yo les voy a enseñar cómo puede ser que usted esté en otro país y en este caso, en ese plan de estudio ustedes tengan que encontrar ustedes mismos el factor integrante. Yo les voy a enseñar cómo sería en ese caso. Por ejemplo, fíjense, vamos a ver cómo se desarrolla. Supongámonos que existe mu, sería el factor integrante. Cuando lo multiplicamos, por ejemplo, por la ecuación diferencial, nos quedaría mu m de x más mu n de y va a ser igual a 0. Ahora, ¿qué va a pasar? Va a existir dos tipos de factor integrante. Un factor integrante que va a depender de x y un factor integrante que va a depender de y. Ahora, depende de las funciones m y n, como quede estructurado las derivadas parciales. En este caso, usted va a escoger cuál sería más conveniente, o sea, buscar mu x o mu en y. Ahora, supongamos que estemos buscando primero mu en x. Ahora, como este es el diferencial de x, entonces mu va a depender de x, va a ser una función. Por lo tanto, como esto es un producto de funciones, entonces la derivada de m con respecto a y, ¿cómo sería en este caso? Fíjense, vamos a ver, sería, bueno, vamos a considerar, ¿no?, que mu sea en función de y. Vamos a considerar acá, nos va a quedar así, fíjense, va a quedar de la siguiente forma. Sería mu, la derivada de mu por m sin derivar, más, en este caso, mu sin derivar por la derivada parcial de m con respecto a y en este caso. Bien, ahora, y en el otro caso sería derivada de n con respecto
a x va a ser igual a mu por la derivada parcial de n con respecto, en este caso, a x. Ahora bien, ¿cómo hacemos eso? Fíjense, vamos a, como estamos viendo que es exacta, supongamos que yo multipliqué por ese factor integrante y se cumpla ahora la condición necesaria para que sea exacta, vamos a igualar ambas funciones, o sea, nos quedaría así, nos quedaría mu' por m más mu, la derivada de m con respecto a y, va a ser igual a ¿quién? En este caso, a mu por la derivada de n con respecto a x. Ahora, vamos a igualar acá, ¿no? Nos va a quedar así, nos va a quedar mu en n, mu' en m, vamos a colocar, va a ser igual a ¿quién? A menos, fíjense, la derivada de m con respecto a y por mu más mu por la derivada de n con respecto a x en este caso. Fíjense. Ahora, vamos a sacar factor común, ¿no? Mu en este caso nos va a quedar mu' por m va a ser igual a menos mu por la derivada de m con respecto a y menos la derivada de n con respecto a x. ¿Bien? Ahora, en este caso vamos a resolver esta ecuación o esta expresión que tenemos acá. Fíjense, voy a borrar aquí. O sea, este procedimiento que estamos haciendo es para encontrar cuál es la fórmula, ¿no? Para buscar ese mu. Ahora, vamos a resolver esto que tenemos acá, es una ecuación diferencial igual, y vamos a tratarla por variables separables. O sea, fíjense, vamos a decir aquí mu', fíjense, mu' por m, vamos a pasar ya m para acá y mu para acá, nos va a quedar 1 sobre u por mu' o 1 sobre mu por mu' va a ser igual a ¿quién? A la derivada de m con respecto a y menos la derivada parcial de n con respecto a x, y esto sobre, en este caso, menos m. Pero ahora, vamos a prestar atención acá. Fíjense, nos quedaría la siguiente forma. Esto que tenemos acá es una función. O sea, nos va a quedar esta función, pero ¿de quién sería esa función? ¿De parte de qué? O sea, ¿de qué variable depende? En este caso estamos trabajando con la función y, ¿no? Por lo tanto, nos quedaría de la siguiente forma. 1 sobre mu por mu' va a ser igual a ¿quién? A g en y. O sea, vamos a decir en este caso que g en y va a ser igual a la derivada de m con respecto a y menos la derivada de n con respecto a x sobre menos m. Ahora, ¿qué hacemos en este caso? Sería entonces 1 sobre mu por la derivada de mu con respecto a y, una derivada ordinaria, en este caso con respecto a y, porque estamos trabajando que derivamos con respecto a y, va a ser igual a ¿quién? A g en y. Ahora, ¿cómo resolvemos esta ecuación diferencial que está acá? Voy a borrar aquí, nos quedaría de la siguiente forma. Nos va a quedar entonces, fíjense, 1 sobre mu por du va a ser igual a g en y por dy. Ahora, integrando ambos miembros, porque esto es una ecuación diferencial por variables separables, nos quedaría el logaritmo de mu va a ser igual a la integral de g en y de y. Ahora, cuando elevo para despejarme nos va a quedar mu en y va a ser igual a e a la integral de g en y de y. Entonces, ahora, a lo que quería llegar. Si necesitamos buscar, en este caso, el factor integrante, y lo vamos a hacer a buscar con respecto a y, entonces primero tenemos que, evidentemente, buscar la derivada parcial de m con respecto a y la derivada de n con respecto a x. O sea, no que va a ser la condición necesaria para ver si es exacta. Supongamos que no fue exacta. Entonces vamos a buscar ese factor integrante. Entonces, primero, antes de aplicar esta fórmula de acá, que es la que tenemos que dominar, entonces, que de aquí es donde sale ese factor integrante, pero evidentemente necesitamos esa función g, por lo tanto, la función g va a ser calculada de esta forma. Ahora,
Y bueno, profe, usted dirá, bueno, profe, ¿cómo busco si en ese caso a mu con respecto a x? Entonces, con respecto a x sería una función, el mismo procedimiento se aplica. Claro, usted no tiene que aplicar todo este procedimiento para buscar el factor integrante. Les voy a decir ahora qué es lo que usted tiene que aplicar. Fíjense, g en x se calcula igual derivada de m con respecto a y menos derivada de n con respecto a x sobre n. En este caso, fíjense, vamos a observar acá ambas funciones, porque a veces el estudiante, claro, es así, sucede de esa forma, los estudiantes se aprenden las cosas de memoria, que no debería ser así. Usted debe razonar, pensar cómo se resuelven las problemáticas, la lógica, la matemática, cómo puede ser aplicado este método o no. En este caso, fíjense, pero bueno, vamos a ayudarlos en este caso. Fíjense, vamos a observar las dos funciones. Evidentemente, ambas son un cociente. Pero, ¿cuál es lo que tienen en común ambas funciones? Fíjense, el numerador. O sea, el numerador es el mismo. Por lo tanto, ya sé que el numerador es de la misma forma. Derivada parcial de m con respecto a y menos derivada de n con respecto a x. Y aquí tenemos menos m y uno es con n. O sea, la que es con x es abajo en el denominador n y la que es con y es menos m. Ahora usted dirá, bueno, profe, ¿y cuál de las dos es la que yo selecciono? Usted va a seleccionar, como les dije, en dependencia de quién es m o quién es n. Porque a veces, ¿qué les aconsejo yo? ¿Cuál es la miel en este caso? La miel es, ustedes antes de decidir cuál de las dos voy a utilizar, lo que hago en este caso es busco la derivada de m con respecto a y, la derivada de n con respecto a x, porque hay que hacerlo obligatoriamente porque es la condición para saber si es exacta o no exacta. Por lo tanto, resuelvo primero, planteo el numerador, fíjense, planteo el numerador y decido ahí, depende de esa resta, ¿no? De esa sustracción de las dos funciones, depende de quién me quede. Si me queda con respecto a x o con respecto a y, pero puede quedarte ambas variables, o sea, puede quedarte, por ejemplo, x por y, pero sin embargo, m es una expresión que es y cuadrado, por ejemplo, entonces quiere decir que se va a simplificar. En este caso, por ejemplo, n es y cuadrado, se va a simplificar y me va a quedar en función de y. O sea, más o menos, a ver si me van entendiendo. O sea, resuelvo primero el numerador, a ver cómo queda ella, o sea, en función de quién queda. Si queda en función de dos variables, si queda en función de x, entonces, o en función de y, o en función de ambas variables, voy a ir a ver m y n. Si m o n da la forma de poder sacar factor común o de simplificar y al final la expresión me quede en función de x solamente o en función de y solamente. O sea, que g en y f en x no puede quedar en función de dos variables, va a quedar en función de una sola variable. Por lo tanto, ahora, en este caso, mu en x se va a buscar como e a la integral de f en x de x, en este caso. Bien, por lo tanto, estas son las dos expresiones en conjunto con estas dos para encontrar el factor integrante. O sea, esta de acá, mu en y, va con g en y este de aquí va con f en x. Por lo tanto, es importante, ¿no? Saber las dos expresiones para poder entonces encontrar, en este caso, el factor integrante. ¿Dónde usted va a observar esto? Mejor, evidentemente, resolviendo ejercicios, porque a veces la teoría les resulta complicado a ustedes entenderlo. Por lo tanto, vamos a ver esto que está acá en un ejercicio ahora para que entiendan bien cómo aplicarlo, porque a veces tratamos de aplicar que sea exacta, o sea, que sea una ecuación diferencial no exacta, reducirla exacta, a veces no da para eso, o sea, a veces no logramos encontrarlo, no existe, porque no es que siempre, ojo con eso, no siempre va a existir un factor integrante que al multiplicarlo por la ecuación diferencial sea exacta, eso no es así. Por lo tanto, si no es variable separable, no es exacta, no es reducible exacta, entonces quiere decir que es otro tipo de ecuación diferencial, bien, que puede ser homogénea, que se resuelve por un cambio de variable, que eso lo vamos a ver acá, o puede ser
una ecuación lineal de primer orden que también existe un factor integrante y lo vamos a ver después acá. Así que sin más, vamos a ver ese ejercicio donde vamos a poner esto en práctica para que usted entienda cómo resolver este tipo de ecuación diferencial. Veamos este ejercicio que tenemos acá. Fíjense, dice x cuadrado más y cuadrado más 2x más 1 dx más y que multiplica x más 1 dy igual a 0. Entonces, lo primero es, vamos a ver, ¿es variable separable? No es variable separable porque evidentemente, mira, en este factor acá que es m y este es n, aquí sí, mira, n está expresado como una multiplicación de una función que depende de y por una función que depende de x. Ahí esa función está desglosada, pero en este caso hay una suma donde involucra variable dependiente y variable independiente. Pero ¿dónde está el problema? Que no existe ningún factor común que yo pueda expresar m como una función que depende de x por una función que depende de y, por lo tanto no puede ser resuelto por variables separables. Por lo tanto, veamos entonces si esa ecuación diferencial es exacta, ¿no? Entonces aplicamos la condición necesaria, nos quedaría derivada de m con respecto a y. Este es 0, aquí nos quedaría 2y, 0 y 0. Por lo tanto, y derivada de n con respecto a x, en este caso y es constante y la derivada de x más 1 es 1, esto da y. Por lo tanto, evidentemente esto da distinto de 0. Distinto de 0 no, las derivadas parciales en este caso son distintas, por lo tanto es una ecuación no exacta. Por lo tanto, hasta el momento es no exacta. Entonces, vamos a ver si podemos encontrar un factor integrante. Un factor integrante que me permite que al multiplicar ese factor integrante por esa ecuación diferencial se convierta en este caso en exacta. ¿Cómo hacemos eso? Bien, como les dije, hay que buscar derivada de m. Vamos a aplicar primero derivada de m con respecto a x menos derivada de n con respecto a x. ¿Por qué hago esto? Porque recuerden que tengo que primero buscar o f en x o g en y. Y para ello, entonces, tendría que, ¿cuál era lo común que había entre ellos? El numerador, en este caso, derivada parcial de m con respecto a y, derivada de n con respecto a x. Vamos a ver qué sale acá. Y aquí sobre una función. Bien, entonces, fíjense, nos va quedando derivada de m con respecto a y menos derivada de x con respecto, derivada de n con respecto a x nos quedaría 2y menos y, fíjense, y esto daría ¿cuánto? Y, fíjense, nos quedó y. Ahora, vamos a ver, en este caso, vamos a analizar m y vamos a analizar n. ¿Cuál de las dos funciones para ustedes es más fácil colocar acá? Fíjense, aquí tengo x y y a la vez en m y no, como os dije, no hay forma de sacar factor común y en este caso simplificar la y, por ejemplo. Pero acá, si observamos n, tengo y tengo x más 1. Si yo coloco n aquí abajo, se me van las y me quedaría en función de x, ¿no es verdad? Por lo tanto, había una que era f en y y otra f en x. Entonces, creo que la correcta acá sería f en x. Y f en x, ¿a quién teníamos abajo? A n. Por lo tanto, n sería acá y por x más 1 y aquí se quedaría y por x más 1. Y entonces simplificamos y nos quedaría 1 sobre x más 1. Evidentemente, la función depende de x y como nos quedó al final 1 sobre x más 1. Por lo tanto, ¿se queda ahí? No. Ese no es el factor integrante. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Decir que el factor integrante con respecto a x va a ser igual a ¿quién? A e a la integral de ¿quién? De f en x de x. Por lo tanto, nos quedaría como e a la integral de 1 sobre x más 1 por dx. ¿Y cuál era la integral de él? Era e a la logaritmo de x más 1. Por lo tanto, e a la logaritmo, como tiene la misma base, esto nos quedaría x más 1. Por lo tanto, concluimos que el factor integrante en este caso es x más 1. ¿Qué hace ese factor integrante? Como les dije, ese factor integrante, cuando yo multiplique la ecuación diferencial por el factor integrante, entonces cuando aplique la condición necesaria, nuevamente vamos a ver si es reducible entonces a exacta. Bueno, vamos entonces a multiplicar en este caso por el factor integrante en esa ecuación diferencial a ver qué sucede acá. Entonces, ¿cómo procedemos? Bueno,
en este caso volvemos a multiplicar, a colocar la ecuación diferencial. Nos quedaría x cuadrado más y cuadrado más 2x más 1 dx más y por x más 1, y esto lo vamos a multiplicar entonces por el factor integrante que sería x más 1. Nos quedaría entonces x cuadrado más y cuadrado más 2x más 1 dx, por x más 1 dx va a ser igual a y más, y por x más 1 al cuadrado, porque x más 1 por x más 1, x más 1 al cuadrado de y igual a 0. Ahora bien, vamos entonces a derivar acá. Fíjense, nos va a quedar aquí, pueden ¿qué hacer? Aplicar primero distributiva, ¿no? Pero como m deriva, como m deriva con respecto a y este factor integrante depende de x, él se va entonces a decir la constante por la derivada que tenemos acá. Pero bueno, vamos a multiplicar para no enredarnos. Nos quedaría x a la 3, en este caso x a la 3 más x cuadrado acá más y cuadrado x más, en este caso nos quedaría acá más y cuadrado más aquí nos quedaría 2x cuadrado más 2x más x, sería entonces, aquí vamos a poner 2x más x, sería, vamos a poner directo 3x más 1. Ahora bien, a ver si ya está bien. Entonces, todo eso sería por dx más, aquí nos quedaría, vamos a dejarlo así, y por x más 1 al cuadrado, en este caso de y igual a 0. Aquí podríamos haber dicho, como les dije, esto es una función y esto es otra. Entonces, como voy a derivar con respecto a y, quedaría la derivada de y cuadrado sería 2y por esta sin derivar. Pero bueno, vamos a hacerlo así. Vamos a derivar m, entonces, con respecto a quién, en este caso a y. ¿Cómo nos quedaría? Fíjense, nos quedaría aquí con respecto a y, sería 2y por x, porque es una constante, más 2y. Y la derivada, en este caso, de n con respecto a x sería y por la derivada acá, que sería 2x más 1, porque aquí hay que aplicar la regla de la cadena, por la derivada de x más 1, que sería 1. Entonces, quedando que la derivada de n con respecto a x va a ser igual a 2xy más 2y. Miren, a ver si no es lo mismo que tenemos acá. Vamos a poner el 2 acá, nos quedaría 2y x más 1 para que se vea más bonito. Como pueden observar, como dan iguales, por lo tanto, como dan iguales, entonces ahora la ecuación diferencial nueva sería exacta. Ahora, ojo, ya a la vez una cosa importante, una vez que usted multiplique por el factor integrante, entonces quiere decir que vamos a obtener una nueva ecuación. Por lo tanto, tenemos que olvidar la primera ecuación. ¿Con cuál de las dos vamos a trabajar? Evidentemente con la nueva ecuación diferencial, de que ahora en este caso sería exacta. Entonces, ¿qué les aconsejo? Bueno, les voy a dejar la segunda parte, que ya aquí entonces a partir de esto, después que multipliqué por el factor integrante, apliqué la condición necesaria, vi que es exacta, o sea que el factor integrante que buscamos está correcto, está bien lo que hicimos en este caso. Por lo tanto, la segunda parte, que es buscar la solución general, en este caso se las voy a dejar a ustedes para que se practiquen. Y entonces recuerden que esta segunda parte está en el video anterior a este y pueden ir entonces y ver cómo se resuelve y aplicarlo acá para ver si les da bien. Así que hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, no olvides dejar tu like y recuerda siempre suscribirte y compartir para llegar a otros estudiantes, y así me ayudas a hacer estos videos para llevarle a ustedes estas mieles que siempre les tengo preparado. Y recuerda, pásate por el canal de Telegram también, que se llama Mieles Matemáticas, donde puedes dejarme algunos ejercicios, podemos debatir sobre la matemática, algún criterio, alguna duda que usted tenga, y esos mismos ejercicios también los puedo después desarrollar acá en el canal, y puede ser duda también de otros estudiantes, y pueden ser ejercicios también muy interesantes. Así que, sin más, nos vemos en el próximo video.